La sabiduría de los sueños. Hubo una vez un hombre que vivía en las montañas. Dedicó su vida a soñar y a investigar sus propios sueños y los de los demás. Era un psiquiatra que hablaba del alma, un científico y un erudito. Un hombre empeñado en encontrar un significado a nuestra vida cotidiana. Sus sueños han alterado nuestras concepciones. Se llamaba Carl Gustav Jung. Un mundo de sueños. Tercera parte. Escribió la primera introducción al budismo zen. Emprendió el estudio de la mitología griega. Bueno, quizá no tanto, pero al menos la sacó a colación. Pesaban los dioses y diosas, los mitos. Le interesaban los indios americanos. Fue a visitarlos. Le interesaba la sincronicidad. Le interesaba la astrología. Estudió todos estos temas y tenía muchas cosas interesantes que decir sobre cada uno de ellos. ¿Cuál es el valor de tus sueños en el mundo cotidiano? ¿Cuál es el valor de tus fantasías en el mundo cotidiano? Son enormemente importantes, al igual que la conciencia de ser una masa de complejos. Jung nos dio todo eso. Hoy en día es un tópico hablar del sentido de la vida o de si algo tiene sentido o no. Creo que Jung es en cierta medida responsable de este cliché. La obra de Jung descubrió el mundo de los sueños y del inconsciente al mundo moderno e introdujo el respeto por la psique en la actividad humana. En 1957, a los 82 años, Jung concedió su primera entrevista filmada. Sus ideas trataban de cuestiones universales, desde el amor, el matrimonio y las relaciones personales, hasta las hostilidades internacionales. Es característico que Jung expresara sus ideas políticas en términos de la psique. El mundo pende de un hilo muy fino, que es la psique del hombre. Hemos de estar muy atentos. Cuando se producen tensiones, debemos preguntarnos, ¿cuál es exactamente el problema de la psique? La influencia de las ideas de Jung ha ido aumentando desde su muerte en 1961. En todo el mundo su labor se ha difundido con el estudio psicológico de la guerra y de los traumas de la guerra. La arquitectura, el alcoholismo, la drogadicción, la bolsa, el envejecimiento, la senilidad y la muerte. Incluso del cine y sus estrellas. En muchos países, especialmente en los Estados Unidos, los psiquiatras junguianos están abordando nuevos temas. En San Francisco, el analista John Beebe estudia las películas. A veces se sueña con el cine. Alguien ve una película o va al cine. Es una imagen onírica bastante frecuente. En mi opinión, significa que contemplamos una situación que ha sido estudiada concienzudamente, que se ha cortado y montado, por así decirlo, que se ha analizado y presentado. Una situación que se comprende en su totalidad y al verla tenemos una idea global. En una recopilación de una serie de sus seminarios sobre los sueños, el propio Jung hablaba de la vitalidad psicológica del cine. Las películas son mucho más eficaces que el teatro. Tienen menos constricciones. Son capaces de producir ejemplos asombrosos del inconsciente colectivo debido a lo ilimitado de sus medios de presentación. En nuestra vida individual, solo tenemos la oportunidad de ver un fragmento de un solo patrón arquetípico, pero en el cine se nos presenta todo el patrón completo en un par de horas. Y si la película es realmente buena, tenemos verdaderamente la sensación de que se nos ha sacado de nuestra experiencia personal, de la pequeñez de nuestra experiencia personal, para mostrarnos algo realmente universal. Creo que eso es lo que hace el arquetipo, dispararnos como si dijéramos a una perspectiva más amplia. Los pacientes que acudían a consultar a Jung en su casa de Kuznach ofrecían una gran variedad, desde herederas americanas hasta el escritor Hermann Hesse o el fundador de Alcohólicos Anónimos.
Básicamente, la idea de fundar Alcohólicos Anónimos surgió de la experiencia de un paciente de Jung. Jung dio a su paciente la idea de que jamás conseguiría superar su alcoholismo si no encontraba a Dios. La historia oficial de Alcohólicos Anónimos hace que la fundación del grupo se remonte al diagnóstico de Jung sobre el alcohólico incurable, conocido tan solo como Rowland H. Su ansia de alcohol era el equivalente a un nivel inferior de la sed espiritual de nuestro ser por la totalidad, expresado en términos medievales por la unión con Dios. Lo que las personas buscan en la adicción es algo que en sí mismo es normal. Es decir, el ansia es normal. El ansia por un tipo de felicidad, por lo extraordinario en cierto sentido, por el heroísmo, por la desaparición del dolor y, subyacente a todo ello, el ansia última y más poderosa, la búsqueda de un significado. El doctor Satinover ha fundado una clínica especializada en senilidad y la enfermedad de Alzheimer y en la adicción a las drogas y el alcohol. La terapia no se limita al paciente alcohólico o senil, sino que incluye a otros miembros de la familia. Lo que esperamos que el paciente obtenga con la dimensión psicoterapéutica del tratamiento contra la adicción es que recupere el sentido de su vida. Porque, como descubrió acertadamente Jung, en último término, el factor motivador clave al comienzo de una adicción es la búsqueda de espiritualidad. Cuando Rowland H. entró por primera vez en su consulta, Jung le dijo que a menos que encontrara un camino para la experiencia religiosa o espiritual, su adicción sería incurable. Verá, en latín alcohol es spiritus, y se usa la misma palabra tanto para la experiencia religiosa más elevada como para el veneno más dañino. Por tanto, la fórmula mágica es spiritus contra spiritum. Dionisos no era el dios de la embriaguez, era el dios de la visión extática. Era el dios del vino, pero se trataba del vino de la religión, no del vino de la embriaguez. Para Robert Johnson, el dios griego Dionisos ilumina el problema de la adicción moderna al alcohol. Johnson explora la mitología en busca de relatos de autenticidad psicológica. Su último libro estudia a los dioses de la antigüedad y nuestra necesidad universal de altura emotiva, de éxtasis. Es algo básico. Y si no logramos nuestro éxtasis, que es una cualidad arquetípica de forma legítima, lo obtendremos de forma ilegítima, cosa que explica en gran medida el caos de la cultura moderna. Nuestra vida tiene que contar con una dimensión extática. En todas las culturas antiguas, las cumbres de las montañas y el cielo han sido señalados como el lugar de los dioses. Moisés recibió los 10 mandamientos de su Dios en la cima de una montaña. Los dioses griegos vivían en el Olimpo. Los indios pueblo vivían cerca de su gran padre el Sol, en la meseta de Nuevo México, a 2000 metros de altura. La metáfora de la altura se aplicaba a un estado mental. Es universal. Y cuando una persona busca la sensación de ingravidez por medio de drogas, la implicación es que no se sienten elevados habitualmente. Pero la época moderna ha conquistado todas las alturas e incluso invadido el cielo. Jung se desesperaba. Los dioses se han convertido en enfermedades. Zeus ya no gobierna el Olimpo, sino más bien el plexo solar, y produce curiosos especímenes para la consulta de los médicos o altera la mente de políticos y periodistas que liberan inconscientemente epidemias psíquicas sobre el mundo. Eso era Dios para el doctor. Él decía, cuando desmantelamos el Olimpo convertimos a los dioses en síntomas. Y repito lo que había dicho hace un momento. Si no logramos obtener legítimamente un rasgo arquetípico, acabará saliendo a relucir bajo una forma sintomática incontrolable. Por curioso que parezca, para el analista suizo Adolf Guggenburg Craig, el mundo de la bolsa y los negocios es otro ejemplo de la búsqueda arquetípica de los dioses, del alma.
Al jugar con ese dinero entras en una dicotomía. O ganas o pierdes. No hay discusión. Solo hay dos opciones. O aciertas o te equivocas. Y la victoria proporciona una sensación casi religiosa. La de que has acertado. La de que estabas tan cerca de los dioses que has ganado. Los especuladores no tratan el dinero como algo con lo que comprar cosas. No especulan porque quieran comprar más oro o más tierras. En mi opinión, si especulan es porque creen que podrán encontrar la esencia de la vida poseyendo más y más dinero. El mundo de los negocios sigue siendo un mundo de hombres. Jung pensaba que los valores masculinos patriarcales han producido una cultura que descuida el alma y la influencia equilibradora de la psique femenina. Jung intuited an imbalance in Western culture in favor of one whole Jung intuyó que en style Occidente of psychological existía un desequilibrio en favor de una faceta de funcionamiento psicológico y comportamental, in favor of logic, in favor of en favor del external análisis, achievement. de la lógica, de los logros exteriores, de la jerarquía social, etc., se preguntaba, He asked, ¿qué ha sido de la otra cara? He entered into reflection, both conscious and unconscious. Entró en una reflexión tanto consciente como inconsciente, en un momento en que culturalmente el papel de la mujer empezaba a cambiar. La gente empezaba a protestar, querían el voto, etc. Así pues, contribuyó a lo que se ha convertido en todo un movimiento de nuestra época. Creo que lo femenino se opone a la organización, por ejemplo, a la religión organizada. Se opone a la jerarquía, por ejemplo, a las clases sociales. Se opone a una dependencia excesiva de la lógica y la racionalidad, de forma que las ciencias estrictas se ven desafiadas. Se opone a una dependencia excesiva de la tecnología, y así impulsa las cuestiones sobre la naturaleza y el interés por el entorno y la ecología. We women embody life. Las mujeres encarnamos la vida, la acción humana sobre la vida, y eso tiene resonancia psicológica, lo que significa que trabajamos continuamente con la vida por lo que se refiere a nuestros fines, nuestros ideales, nuestro entendimiento y percepciones de lo que es ser nosotras mismas, ahora y dentro de la vida. Jung observó que en la psique de cada mujer había una faceta masculina, el arquetipo del animus, y en cada hombre una contrapartida femenina, el ánima. El ánima es un arquetipo formal que expresa el hecho de que el hombre tiene una minoría de genes femeninos. Es algo que no desaparece. Es algo que siempre está presente en él y funciona como una mujer en el interior del hombre. Lo mismo ocurre con el animus. Es una imagen masculina presente en la mente de la mujer, que en ocasiones es muy consciente y en otras no lo es tanto, pero que vuelve a la vida en el momento en que una mujer conoce a un hombre que dice lo que debe. Y ella sabe que lo que él le dice es verdad y que él es el hombre adecuado, sea quien sea. La cuestión es que el ego de la mujer tiene que estar a cargo del animus. Esa no es una idea que cuente con una aceptación general, debido a la vieja concepción de que tú te apoyas en un hombre y es él quien hace interesante tu vida. De forma que tú pierdes todas tus ideas, tu capacidad innovadora, tu creatividad. Creo que muchas mujeres tienen miedo a ser quienes son y hacer lo que es importante para ellas. Aún ocurre. Para mí el animus es uno de los conceptos más significativos surgidos en la psicología junguiana.
Habla de la función que relaciona a una mujer con su ser y personalidad más profundos, con su creatividad, con lo informe que se va formando a medida que envejece, con su trabajo, sus palabras, sus ideas, con ella misma, con su personalidad. Encadenados. En la película Encadenados de Alfred Hitchcock, John Beebe ve reflejada la tragedia del Animus en un conflicto entre una mujer y un hombre. Un momento, señorita Huberman, quieta, solo una foto. Señorita Huberman, haga unas declaraciones sobre su padre. Por ejemplo, ¿cree que su padre ha recibido su merecido? ¿Podemos escribir que se alegra de que su padre pagara por ser un agente alemán? Observen cómo esa mujer es acosada por una serie de hombres. Todos los fotógrafos son hombres. Todos los que le hacen preguntas son hombres. De forma que inmediatamente tienes la imagen de una mujer en una posición vulnerable, acosada por un grupo, por una serie de hombres. Esa es la imagen perfecta de lo que Jung quiere definir con la palabra ánimos. El modo en que el ánimos ataca a la mujer de un modo simbolizado a menudo por medio de múltiples figuras o una muchedumbre. Y la forma en que envuelve a la mujer y la juzga. La cámara está en la parte inferior izquierda de la pantalla y poco a poco nos damos cuenta de que en la esquina inferior izquierda hay ahora un hombre, cuyo punto de vista compartimos. Es una figura oscura, desconocida. Ella se siente medio atraída, medio intimidada por él. No sabe si es el policía. Es la experiencia que a menudo tienen muchas mujeres. La de sentirse siempre atacadas. ¿Estoy guapa? ¿No piensan mal de mí? La cámara se mueve y por fin él se convierte en un personaje por derecho propio. Es nada menos que Cary Grant. Queda una copa para Pete. Es una pena lo del hielo. Así pues, lo más crítico hacia la mujer, lo que más le ataca es al mismo tiempo lo más excitante en sentido erótico. Y lo más interesante, lo más estimulante. Precisamente ahí tenemos el problema del ánimos. El arquetipo es una fuerza por derecho propio. Tiene autonomía. De pronto se apodera de ti, te domina. Por ejemplo, el amor a primera vista. Ese es un buen ejemplo. Tú tienes una imagen en tu interior que no surge a partir de la mujer real. Entonces ves a esa chica soñada, o por lo menos una buena imitación de ese tipo de mujer. E inmediatamente te sientes poseído, te enamoras. Después quizá descubras que fue un error terrible. Los conceptos de animus y ánima surgieron en Jung a partir de la observación de la realidad psicológica y la vida de sus pacientes y le ayudaron a comprender tanto los dolores como las alegrías de las relaciones humanas. El hombre se empeña en hacer que una figura exterior, generalmente una mujer de carne y hueso, se encargue de su ánima por él. Es decir, hace que el mundo exterior sea una mediación entre él y su ánima, en lugar de servirse de ella en su interior, que es su lugar natural. Esto produce más dolor, más inquietud y más sufrimiento que ninguna otra causa singular que yo conozco. El hombre es perfectamente capaz de comprender que esa mujer de su elección, como suele decirse, no es ninguna elección en absoluto, que ha sido atrapado. Se da cuenta de que no es buena, de que estar con ella es desastroso. Y me lo dice, y me pide, por el amor de Dios, doctor, ayúdeme a librarme de esa mujer. Él no puede. Es como si estuviera prisionero. Y ese es el arquetipo. Ese es el arquetipo del ánima. Esa contribución de Jung, la dicotomía ánimos-ánima, no solo es inmensamente útil para comprender las dificultades de las relaciones humanas, alegrías y riquezas de esas relaciones, sino que es algo, como todas las ideas realmente acertadas, que la gente normal hace de verdad.
Esa es la mejor piedra de toque de cualquier teoría psicológica. Si realmente resulta una descripción de lo que ocurre, es una buena teoría. James Hillman fue director de estudios del Instituto Jungiano de Zúrich. Después de 25 años en Suiza, volvió a los Estados Unidos, a Dallas, en Texas. El sonido que tiene el estilo de tu fin de semana, en el 106.1 de tu dial. Hillman analiza los sueños de sus pacientes, pero también ve imágenes de la psique en la arquitectura de la ciudad y en la estructura y la atmósfera del paisaje urbano. La ciudad moderna no está construida para la gente, sino para los negocios. Tú llegas del extrarradio, metes tu coche en un aparcamiento subterráneo y no necesitas salir a la calle. Llamas al ascensor y ya está. Andas por los pasillos, puedes estar en cualquier edificio de oficinas. Todo eso no tiene nada que ver con las personas. Lo que ocurre con Dallas, lo que ocurre con la psique en todo el mundo, es que cada lugar tiene una psique propia, y esa psique habla por medio de lo que se muestra. ¿Qué vemos en ese edificio? ¿Cómo se nos muestra ese edificio? Veamos, no hay necesidad de puertas de entrada al nivel de la calle. Está todo recubierto de paneles. ¿Qué significa que un edificio sea liso, desnudo, longilíneo, que se eleve al cielo y esté abierto a un atrio interior? Es un edificio anoréxico. ¿Qué nos dicen las gafas de espejo? Evidentemente con ellas no puedes ver el alma de una persona ni sus ojos. Envían un mensaje paranoico. Yo te veo a ti, pero tú no me ves a mí. En edificios distintos se sienten cosas distintas, pero no es solo eso. Es también la forma en que se organiza el espacio. La luz cae directamente sobre ti, sin dejar sombra. Las ventanas no se pueden abrir. Estás en una pequeña nevera. Claro que tiene que haber enfermedades dentro de las oficinas y crisis psicológicas que no puedes alejar simplemente yendo al psiquiatra una vez a la semana. Esta tierra tiene algo oscuro. Se nota el recuerdo de los indios muertos, de las brujas muertas, de los puritanos muertos. Caminamos sobre los muertos y ellos le dan al suelo, a la psique del suelo, más alma. Esa sensación de que esta tierra ha empapado sangre le da profundidad, le da alma al lugar. La atmósfera está en el paisaje, no solo en tus ojos, sino también en el paisaje. Luego cada lugar tiene un alma, y parte de ella consiste en la historia de ese paisaje. Jung observó la eterna necesidad humana de experiencias arquetípicas. Hoy los dioses se han desvanecido. Vemos éxtasis y significado en la riqueza y el poder, las drogas y el alcohol, o en la vida de los famosos. Proyectamos nuestras fantasías en las figuras públicas, líderes políticos, miembros de la realeza, héroes del deporte, músicos y estrellas de cine. El inconsciente colectivo es demasiado grande para soportarlo personalmente. Es como pretender que se soporte una descarga de 100.000 voltios de alta tensión cuando la instalación de la casa tiene una resistencia de 110 voltios. Eso es vivir el inconsciente colectivo personalmente. La mayoría ha de ser vivido por proyección. Creo que es indudable que la persona en cuestión puede acabar muy desconcertada por la imagen arquetípica que se proyecta, y eso es desconcertante tanto para el público como para el personaje. El ejemplo más famoso es Marilyn Monroe. Aparentemente, en un sueño que le contó a alguien, y que ese alguien escribió, estaba desnuda de pie en una iglesia y entraba todo tipo de gente para adorarla.
Aquello significaba simplemente, esta es la diosa del amor, pero en un aspecto religioso. Y me da la sensación de que su educación, su conciencia y la situación que vivió en sus primeros años de infancia no le habían dado un ego, una personalidad lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a una imagen arquetípica de ese calibre y criticarla, y a la vez decir, es como si en cierto sentido mi imagen fuera tremendamente importante para la gente y tuviera significación religiosa. Y no es de extrañar que me usen de esa forma, ya que hay tan pocas diosas en nuestra cultura. En esos casos, la imagen devora a la persona. Estos hombres son veteranos de la guerra del Vietnam. Para los psicólogos junguianos y para el propio Jung, la experiencia de la guerra es tan psicológica como el hecho de enamorarse. No existen solo el bien o solo el mal. Existen ambos y están en nuestro interior. Y ese vínculo con las sombras, con nuestra faceta oscura, es algo que solo entendí después de estudiar y trabajar según el enfoque junguiano. Jung observó que en las relaciones personales y en las relaciones entre comunidades existe una parte oscura o de sombras junto a las cualidades luminosas, positivas. Y observó que las sombras, si no se las comprendía y aceptaba, se proyectarían tanto en el matrimonio como en el trabajo, tanto en la guerra como en los sueños. Las decenas de miles de jóvenes americanos que fueron reclutados para la guerra del Vietnam no lograron la victoria. Las heridas psicológicas que sufrieron no han curado todavía. La experiencia de la guerra del Vietnam no es distinta de la experiencia de cualquier otra guerra. No la llamábamos guerra, sino conflicto. Fue como una intervención policial. Nos enfrentábamos a un enemigo que era, por así decir, un cuerpo extraño. Queríamos exterminarlo. Aquello tuvo como consecuencia el que pudiéramos negar la existencia de esos hombres que fueron tan heroicos como cualquier soldado en cualquier guerra y proyectar nuestra sombra. Les llamamos perdedores, drogadictos, asesinos de niños, todo lo que despreciábamos. Harry Wilmar trabaja con veteranos del Vietnam en Texas. Aunque han transcurrido 20 años, muchos veteranos siguen cargando con el peso de la derrota militar y la culpabilidad de los horrores de la guerra. Soportan la imagen de la derrota, de la destrucción, de la oscuridad, de la violencia, incluso del mal que se encuentra en todos nosotros. Cuando estos hombres volvieron a casa, nadie les aceptaba. Nadie quería oír lo que tenían que decir. Muchos de los pacientes del Dr. Wilmer sufrían continuas pesadillas sobre sus experiencias en la guerra o sobre tremendas carnicerías o sufrimientos padecidos por otros. Para mí los sueños representan la única historia incontaminada que tenemos de la guerra. Es como si la estuviera presenciando en este mismo momento. Jung hablaba de la realidad de la psique. Esto era como si yo tuviera el privilegio, el doloroso privilegio, de estar presente en la guerra del Vietnam. Esta es la historia de uno de estos sueños. Es el sueño de Bill, que había perdido una pierna al explotarle una mina enterrada. Soñó lo mismo varias veces a la semana durante varios años. Nadie le escuchó. El sueño es, estaban en una misión de castigo.
pasaban por un poblado amigo. Había un bebé llorando en un chamiz, una choza nativa. No había nadie más. Y cuando Bill entró y vio al niño, el capitán le gritó desde fuera: «¡No lo cojas, no lo cojas!». Pero él no le oyó. Fue hasta donde estaba el bebé, lo cogió y el bebé explotó. Era una trampa explosiva. Del bebé no quedó nada y mi amigo quedó hecho pedazos. Eran granadas. Y él nunca pudo superar aquel llanto, aquel ruido, la idea de que tenía que haber hecho algo que no había hecho. Esa es una típica pesadilla de guerra. Siempre es la misma. Se repite una vez y otra y otra. Hubo soldados americanos que murieron en Vietnam por culpa de bebés convertidos en trampa explosiva. Pero Bill no había visto esos horrores. Su pesadilla reflejaba su herida en otras circunstancias. Por primera vez, el doctor Willman aceptó el sueño de Billy como una experiencia real. La posibilidad de transformación y de curación comienza cuando en el sueño surge otro elemento irreal. En el sueño apareció algo que no había ocurrido. Después de todo, si sueñas lo mismo durante 12 años y te despiertas bañado en sudor frío y lleno de espanto, con la sensación de que sigues allí, cuando en el sueño aparece algo que no ocurrió en realidad, eso empieza a sacarte de esa experiencia primera. Y el paso siguiente es lo que yo llamo la pesadilla curativa, cuando se transforma y acaba convirtiéndose en una pesadilla alucinatoria normal. No podía ser muy distinto del tipo de sueños que tenemos de vez en cuando. La pesadilla curativa permite que la psique pase de los horrores de la guerra a los procesos normales del subconsciente. Los veteranos del Vietnam no encontraron ninguno de los desfiles o rituales con los que se recibe tradicionalmente a los guerreros que vuelven a casa para incorporarse a la vida normal. No hubo recibimiento, no hubo rituales. Los hombres llegaron después de 50 o 60 horas de viaje desde Vietnam al aeropuerto o donde fuera y no había nadie esperándoles. Al John es un veterano del Vietnam que cayó herido por las balas en combate. Tras volver a su hogar en la reserva de los Navajos de Arizona, se vio continuamente asaltado por sus insoportables recuerdos de guerra. Empecé a tener recuerdos. Me asaltaban continuamente. No podía estar en paz. Fui a ver al curandero y él me dijo que todavía estaba obsesionado con el Vietnam, que mis recuerdos seguían ahí, que mi mente seguía fuera de la reserva Navajo. Los curanderos navajo llevan a cabo rituales mágicos para curar enfermedades psíquicas o psicológicas y para enfatizar momentos cruciales de la vida de los miembros de su tribu. Hay un canto destinado a celebrar el retorno del guerrero y hoy todavía se sigue usando. Me cantó un canto especial llamado El guerrero navajo luchó 7 semanas. Después de eso, celebró otra danza ritual. Aquello me devolvió la paz mental. Nosotros no tenemos eso y lo necesitamos. Los indios y otras muchas culturas tienen formas de tratar estos problemas y nosotros debemos aprender de ellos. Luego se erigió el Memorial de Washington, esa lápida de mármol de 130 metros de largo. Aquello tuvo un efecto enorme. Fue el principio del dolor de América, del reconocimiento de América. Lo mirabas y veías tu rostro reflejado en el mármol oscuro detrás de los nombres. El ritual navajo tiene cantos, y los veteranos del Vietnam también cantan para rehabilitarse dentro de su cultura. Ellos se vieron obligados a cargar con la sombra de la intervención militar norteamericana en Vietnam, con la derrota y con las atrocidades cometidas durante la guerra.
y las sombras solo se pueden disipar cuando se las comprende. Ahora se celebran rituales de este tipo en los hospitales, en los grupos, en las terapias de todo tipo. Se han creado grupos de apoyo mutuo. Es el mejor sistema. Tienes que tocar a otras personas, no solo a otros veteranos, sino a sus familias, a sus hijos, al mundo. Los hombres se convirtieron en la guerra. Y eso es algo muy destructivo, porque nosotros somos esos hombres. Al igual que Jung jugaba con los sueños que surgían del inconsciente de sus pacientes, así el juego con la arena ofrece espacio y libertad para que el inconsciente se exprese en imágenes concretas. Dora Kaff es una analista junguiana, aunque nada convencional. Creo que solo puedes jugar cuando eres totalmente libre. Tienes que ser totalmente libre por dentro. Lo que dijo Jung de que la psique tiene tendencia a curar se muestra realmente en los cuadros de arena, porque esta tendencia a curar consigue tomar el mando en cierto sentido si se le da este espacio libre y protector. Jung creía en algunas necesidades psicológicas, el concepto del significado de la vida o religión, la sinceridad con uno mismo y los demás, y el respeto por los sueños y fantasías, fruto del inconsciente. También creía en el juego. Todo individuo que sea creativo en cualquier aspecto debe lo más grande de su vida a la fantasía. El principio dinámico de la fantasía es el juego, también característico del niño, y como tal resulta contradictorio con el concepto de trabajo serio. Es insensato tratar a la fantasía, debido a su naturaleza arriesgada o imprevisible, como algo de poco valor. Pueden contarme historias, historias de su vida que no interpretamos, porque he observado que cuando empezamos con esto de los juegos, con arena, se ve una especie de proceso que conduce a las capas interiores de la personalidad. Y cada vez que se toca el nivel más profundo, el paciente te muestra lo que surge de dentro y el terapeuta lo ve desde fuera y comprende lo que le quieren decir por medio del lenguaje simbólico. From outside and understands what he wants to tell you through the symbolic language. We would say that the people who Podríamos decir que la gente que juega aquí entra también en el ámbito del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo significa que eso tiene sentido para todo el mundo, que hay unos símbolos que tienen sentido no solo para los suizos, sino también para los ingleses o para un continente distinto. Por ejemplo, cuando toman símbolos orientales del lejano oriente, creo que se acercan a lo más profundo del inconsciente. Nuestra cultura se ha alejado de la vida instintiva y por eso aquí tenemos expuestos varios tipos de animales. Por ejemplo, animales salvajes. Y eso para el paciente puede indicar que no ha estado en contacto con su instinto. En los cuadros de arena de un paciente, Dora Kaff observa los poderes transformadores de la psique, que también se pueden ver en el análisis de los sueños. Este joven no sabía qué hacer con su vida, pero después de una serie de sesiones jugando con la arena, algo cambió repentinamente y llegó a una decisión positiva. Entró y dijo, he decidido estudiar medicina.
Yo me quedé muy sorprendida porque nunca habíamos hablado de lo que debía estudiar o lo que debía hacer. Y después hizo este cuadro. Es una ciudad. Hay tráfico y un policía municipal dirigiendo el tráfico. Tenemos todas estas casas sin ventanas. Por tanto, sentí que era una situación muy anónima. Tampoco pienso que estas personas presten ninguna atención a los que se encuentran por la calle. Luego está el cemento del suelo, y rompiendo ese cemento surge una hermosa flor. ¿Qué significa eso? Que aunque él viva en ese entorno y no haya tenido ningún contacto a través de su vida interior, de repente sintió que había algo más importante que todo el entorno que le asfixiaba. Nunca habríamos imaginado que una rosa blanca podía surgir rompiendo el cemento. Pero estas imágenes son tan fuertes una vez surgidas que son capaces de lograr cosas casi imposibles. Los seguidores de Jung con edad suficiente para haberle conocido bien están ahora en los últimos años de su vida. La labor de Jung comenzó con el estudio de su propia vida interior. Y para estos analistas, la llegada de la vejez y la proximidad de la muerte ofrece una oportunidad para ver qué tiene que decir el subconsciente al respecto. Cuando uno se prepara para la muerte, que es lo que yo he estado haciendo durante estos últimos 10 años, suena lúgubre, pero a mi edad no lo es. He tenido una vida increíblemente rica y, como ella ha dicho, yo llamo a Dios Elbot. Y si decidiera llevarme mañana por la noche, escribiría: querido Elbot, gracias, yo. Eso es lo que yo siento. El doctor Adolf Guggenmuth Greg, un analista de Zúrich, ha publicado recientemente un libro titulado Viejos Locos. Cuando era joven esperaba comprender algún día lo que pasaba en el mundo. Sentía una gran admiración por los ancianos porque pensaba que sabían de qué hablaban. Y de repente, una mañana me desperté siendo viejo y no era más sabio. Me di cuenta de que los viejos no comprenden más, sino que incluso hay algunas cosas que comprenden menos. Y eso es un poco deprimente. Hoy no se aprecia demasiado la vejez. Hay demasiados viejos. Tantos que yo a veces me avergüenzo de seguir aquí a mis 85 años. Y el valor que le da la gente a la vejez es que les hace sentirse jóvenes. Por contraste, les hace sentirse útiles. Se somete a estos pobres ancianos a una tensión tremenda. No solo tienen que parecer más jóvenes, sino que tienen que ser más expertos, más inteligentes, etc. Creo que es un insulto decirle a un anciano: pareces más joven. ¿Qué clase de señora de 85 años querría ser? Yo quiero sentirme tal y como me siento. Estoy satisfecha. No quiero ser distinta, ¿no? Me he dado cuenta de que una de las ventajas, una de las posibilidades de la ancianidad, que por otra parte también se ha reflejado en imágenes, es que cuando eres viejo ya no tienes que preocuparte tanto de las cosas. Cuando eres viejo piensas: qué diantre, ¿qué más da que la gente piense que soy un idiota o un viejo loco? Y así el arquetipo del viejo loco es más arquetípico que su contrapartida, el viejo sabio, que no es más que una faceta de la propaganda instaurada por los mayores para dominar a los más jóvenes. Los analistas junguianos comparten la convicción de que la vida tiene significado, aunque este solo se pueda encontrar retrospectivamente, y aunque el significado pueda ser puramente personal, sin una significación más amplia. ¿Cuál es su significado? Nosotros creamos su significado, y eso es lo importante. Ahora, cuando recuerdo mi larga vida, veo escenas que fueron muy difíciles para mí. Si tratas de comprender tus sueños y tus fantasías, quizá puedas encontrar un significado mirando hacia atrás, con una reflexión junguiana. Reflexión, mirar atrás.
Yo me casé cuando era muy joven. Tenía 20 o 21 años. No duró mucho, así que nos divorciamos y yo pensé, ¿qué puede significar esto? Es ridículo. Dos estudiantes que se casan y se marchan de casa. Para mí el significado de aquel matrimonio fue que me salvó la vida, porque obtuve un pasaporte suizo. Él era suizo y pude ir a Suiza y conocer a Jung. Esos son los datos que en el momento de producirse uno no comprende, pero que después se comprende. You see, I'm very old. And for a very, very long Mire, time, yo soy muy vieja y durante muchísimos años no me sentí vieja. Pensaba que a los 85, 86 u 89 años uno podía seguir haciendo más o menos las mismas cosas que hacía a los 60 o 70 años. Entonces no presté atención a Jung, porque a veces me sorprendía mucho que Jung, a los 60 y muchos o a los 70, dijera que no hacía esto o lo otro, porque era demasiado viejo. Yo no podía comprenderlo. Jung decía siempre, si no sabes captar las indirectas de la vida te golpeará. Y eso es verdad. Había indirectas que yo pude haber captado y no capté. Así que tuve que romperme la pierna antes de querer o poder comprender qué era aquello. En concreto, sentí casi una especie de alivio por poder ser vieja. Porque se me permitiera ser vieja. Fue una experiencia extraordinaria. Y por medio de esa experiencia me di cuenta de lo sabio que era yo. A medida que el propio Jung iba envejeciendo, pasaba más tiempo en su torre de Bollingen, donde se sentía impulsado a pensar, escribir y recordar, a grabar, a soñar y quizá más que nada, simplemente a jugar. En su niñez, los sueños y fantasías habían dado a Jung sus primeros atisbos del inconsciente. Para este hombre notable, mitad campesino suizo y mitad intelectual de prestigio mundial, el juego implicaba imágenes y significados tan reales como el mundo concreto que le rodeaba. Jugaba todo el tiempo. Hacía lo que llamaba vías fluviales. La orilla baja del lago está saturada de agua y en cuanto haces un surco brota el agua. Él había hecho todo un sistema de canalillos que desembocaban en un canal principal y luego hacía desembocar en el lago. Cuando yo era pequeño, con unos 8 años, le ayudaba. Recuerdo que de pequeño, mi hijo fue una vez a Bollingen porque era amigo de los nietos de Jung. Cuando volvió a casa me dijo, mamá, había un señor mayor y, ¿sabes? Hacía ríos pequeñitos en la tierra. Estaban jugando cerca del lago y tenía curiosidad por saber por qué hacía eso. Sabemos que toda idea valiosa, toda labor creativa, es fruto de la imaginación y tiene su origen en lo que se ha dado en llamar fantasía infantil. Sin ese juego con la fantasía no ha surgido aún ninguna labor creativa. La deuda que tenemos con los juegos de la imaginación es inconmensurable. No debemos olvidar que solo en la imaginación se encuentra la más alta dimensión del hombre. La vida de Jung, que duró 85 años,
estuvo dedicada a la realidad de la psique y al juego de su imaginación. Nadie puede dudar de la influencia que ha tenido en nuestra época. Durante la mayor parte de su vida, su trabajo se enfrentó a la corriente de pensamiento predominante en el mundo, sacando a la luz ideas poco familiares y observaciones inquietantes. No obstante, hoy el inconsciente es más que una mera abstracción. Y si la psique se ha convertido en una realidad, se lo debemos en gran medida a ese científico y médico que escuchó la sabiduría de los sueños, Carl Gustav Jung.